Buenos días, me presento. Mi nombre es Montserrat Dacia González Ortiz. Vamos a ver el tema de proceso y procedimiento. Los sistemas de procedimiento. Sistemas de acciones de la ley. Legis actiones. El formulario. Sistema de procedimiento extraordinario. Esos son los sistemas de procedimiento. En el derecho procesal romano, el comportamiento de los litigantes frente al tribunal, los pasos que deben seguirse para lograr una sentencia, así como la organización judicial son materia del derecho procesal, entendido el proceso como la solución de una controversia por un tercero, el juez, y el procedimiento como los pasos a dar para llegar a esa solución. La acción es la facultad que todos tenemos de acudir al tribunal para proclamar o realizar nuestros derechos. También se considera como rama del derecho. Se denominó en Roma derecho de las acciones. Así la llamó Gallo en la última parte de sus instituciones los términos de proceso, procedimiento y procesal. Los romanos utilizaron la acción para hacer referencia a la disciplina que nos ocupa como el derecho de perseguir judicialmente lo que se debe a uno. Se usaba para señalar la pretensión del litigante que iniciaba el proceso o juicio llamado en latín iudicium. La palabra acción en Roma se la dieron los siguientes significados: nombre de una rama del derecho, designar al derecho de acudir a la autoridad judicial competente para no perder el reconocimiento de un derecho o la realización de uno previamente reconocido. Se designa a la pretensión del actor en el juicio. Partes del derecho procesal. El que pide que se reconozca o declare un derecho o que se ejecute uno previamente reconocido es quien ejerce la acción, el actor o demandante. La otra parte es quien desconoce ese derecho o no ha cumplido con un deber, es el demandado. Llamado reus por los romanos, podían ser presentados por un cognitor o por un procurator. El primero, un representante nombrado frente a la otra parte y ante el tribunal. El procurator, un representante común y corriente nombrado a través de un mandato y sin requerir la presencia del otro litigante. Tanto el actor como el reus debían tener un comportamiento ético cuando demandaban o defendían sus derechos. La temeridad en el litigio consiste en intentar una acción o una excepción infundadas. Nunca ha sido la conducta debida y, por supuesto, tampoco lo fue en Roma. El derecho romano reprobó y trató de sancionar a los litigantes temerarios. Se establecieron entre las siguientes medidas: defensa infundada. Podía acrecentar la condena si los litigantes prestaban juramento de obrar de buena fe y no lo hacían. Se les podía acusar de perjuros. Acciones que daban lugar a las condenas infantes, circunstancia que podía producir en las partes la decisión de resolver sus problemas fuera del tribunal. Inmediatamente una amigable composición. El demandado también podía defenderse de la temeridad del actor. Se le permitía que un juicio contrario pudiera la quinta o décima parte del valor del litigio inicial. Condena en costas, o sea que el perdedor pagara los gastos procesales. Magistrados y jueces. Los magistrados jurisdiccionales más importantes, los pretores, el urbano, lo que toca a los ciudadanos, el peregrino en relación con las causas ventiladas entre extranjeros o entre extranjeros y ciudadanos, los ediles curules con una jurisdicción limitada, administraban justicia en los mercados. Durante la República y el Principado, el proceso estuvo dividido en dos fases. In iure se llevaba ante el magistrado función iuris dictio. Consistía en otorgar o denegar la acción, fijar los términos del proceso para el caso al juez quien dictaba la sentencia. Apud iudicem, en virtud de la facultad que para ello atribuía el magistrado, desarrollando la función conocida como la indicatio. Procedimiento de acciones de la ley. Declaraciones solemnes que, acompañadas de gestos rituales por regla general, los particulares tenían que pronunciar frente al magistrado para pedir se les reconociera
un derecho que se les discute o bien para solicitar que se les ejecutara uno previamente reconocido. Las acciones declarativas son la acción de la ley por apuesta sacramentum, la acción de la ley por petición de un juez o un árbitro postulatio iudicis, la acción de la ley por requerimiento condictio, las ejecutivas, de aprehensión corporal manunistectio, la toma de prenda o embargo ignoris capio. El formulario. Se redacta un escrito o fórmula en función de las particularidades del caso, concepta verba, fija la relación procesal y suministra al juez la información precisa sobre el objeto y límites del litigio frente a la rigidez de las acciones de la ley. El pretor, al comienzo del año de su magistratura, establece en el edicto los modelos de fórmulas a los que las partes se han de acoger para encauzar sus reclamaciones procesales. Características. El pretor peregrino ayudaba a los litigantes a redactar un pequeño texto fórmula en la cual se reunían los antecedentes y pretensiones de las partes. Servirá para que el juez tuviese una visión completa del problema existente. El pretor poco a poco fue creando modelos de textos apropiados a los diversos tipos de juicio, modelos que daba a conocer al iniciarse en su cargo como funcionario. Este nuevo procedimiento seguía estando dividido en dos fases. La fase in iure, en la cual se redactaba y aceptaba la fórmula. La fórmula mediante la aceptación de este documento redactado por las partes que se le confiere al juez la facultad de poder condenar o absolver al demandado. Toda fórmula es la designación del juez que se hará cargo del litigio. Debe contener 4 partes. La demonstratio consiste en la exposición de los hechos y señala la causa por la que se lleva a cabo el litigio. La intentatio se indica la pretensión del demandante o actor. Esto es la cuestión misma que se basa en el proceso. Certa, cuando el objeto del litigio esté perfectamente determinado, e incerta, cuando éste es indeterminado y su determinación deja a criterio del juez. El condemnatio. La fórmula le confiere al juez la facultad de absorber o condenar al demandado. La audicatio, facultad a dicho juez adjudicar total o parcialmente el objeto del litigio. Esta parte de la fórmula solo existirá en aquellos casos que se ejerce una acción divisoria. La fase apud iudicem, que se desarrolla ante el juez. La fase apud iudicem es la segunda fase del proceso que se desarrolla ante un juez. Siguió siendo igual que en la etapa de las acciones de la ley. El juez se basa primero en la fórmula y en las pruebas y alegatos de las partes. El uso de la escritura permite la aportación de documentos como medios probatorios. No será preciso que la sentencia se dicte. El juez dispone de plazos más amplios según las circunstancias. La sentencia forzosamente pecuniaria solo puede contener la absolución o la condena del demandado. En ningún caso el juez tiene derecho a corregir el error cometido por las partes al exponer sus pretensiones en la fórmula. Debe dictarse sentencia de acuerdo con lo establecido a ella. Acciones formularias. Las acciones de la ley designaba rito oral y gestual por medio del cual el demandante hacía valer su pretensión. Se utilizaba en el procedimiento para designar la actividad del actor y la proposición de la fórmula para la decisión del litigio que le realiza. El término acción o actio alcanza un sentido procesal específico y establece en el lenguaje jurídico entendido como la facultad de actuar en juicio para valer una situación jurídica subjetiva. La acción formularia se caracteriza por su tipicidad, dado que cada derecho tiene su propia fórmula que lo determina. El modelo abstracto previsto en el edicto deberá ser adaptado a las circunstancias del caso concreto. Las acciones de la ley. Cada acción constituía en la práctica un procedimiento diferente y cada una tutelaba distintos derechos. Cada fórmula que se propone en el edicto presupone que el ordenamiento jurídico reconoce la facultad para actuar en juicio siempre que esté fundada en la existencia de la situación jurídica oportuna. Si las circunstancias del caso lo requieren, el magistrado puede conceder una acción improvisada para el decreto, con el fin de tutelar un supuesto no previsto en el edicto.
Se habla en ese caso de la acción decretal en contraposición a la acción edictal. Distinción: acciones ficticias o acciones fictitiae, cuya fórmula introduce una cláusula especial que incluye una ficción por medio de la cual el pretor ordena al juez que considere como existente un hecho inexistente o por inexistente un hecho producido. Son casos que siempre se acude a la ficción para extender una acción civil a supuestos análogos para los que no estaba prevista esta acción. Acciones contraposición de personas, por las cuales se consigue que la sentencia recaiga sobre la persona distinta del titular de la acción jurídica, que da lugar a juicio en las llamadas acciones adjeticias, con las cuales se logra que el padre responda en ciertos casos de las deudas contraídas por los hijos o esclavos. Acciones in factum, pretorias, por las cuales el pretor sanciona distintas actuaciones consideradas inconvenientes, que por regla en general no tienen nada que ver con el derecho civil. Las fórmulas de estas acciones no contienen una descripción simple del hecho factum, de cuya comprobación depende la condena del demandado. Acciones reales y personales. La real se ejercita por quien se presenta como dueño de una cosa o titular de un derecho sobre una cosa de usufructo o de servidumbre, por ejemplo, y tiene como objeto la cosa misma. La personal se dirige contra la persona del deudor, es el único legitimado pasivo. La relación obligacional se da entre el acreedor, que tiene la facultad de reclamar, y el deudor, que debe cumplir. Actio se refiere a la actividad procesal del demandante dirigida a hacer valer un derecho reconocido por el ius civile. Jurisdictio alude a los actos del magistrado ordenados directamente a establecer las premisas necesarias para que el juez adopte una decisión sobre la controversia. La jurisdictio le atribuye al magistrado la facultad de examinar causae cognitio los presupuestos de la admisibilidad de la tutela procesal solicitada, pero corresponde al juez declarar si el fundamento de la pretensión del demandante es acogido y por ende decidir sobre la concesión efectiva de aquella tutela. El proceso extraordinario. El último sistema de procedimiento que reguló el derecho romano. Se aplica en casos de excepción, esto es, de forma extraordinaria, para resolver controversias que suscitaron en relación con instituciones de nueva creación, y también se introdujo y fue aceptado en la práctica judicial de las provincias. Características. El proceso es monofásico, ya no encontramos la división de dos fases. La persona que reconoce de la acción es la misma que conoce todo el procedimiento y dicta la sentencia. Esta persona es el juez funcionario, en quien reúnen las funciones que antes estaban distribuidas entre el magistrado y el juez privado. Tiene la facultad de otorgar o de negar la acción y fijar los términos del proceso. Jurisdictio, como la facultad de dictar sentencia. Judicatio, se produce un viraje de lo privado a lo público. La jurisdicción es una función realizada por el Estado y las partes en el proceso están supeditadas a la autoridad del juez. El procedimiento es escrito, pero la fórmula desaparece. Desaparecen también los efectos de la litis contestatio que surgían de la aceptación de la fórmula. La litis contestatio del procedimiento extraordinario solo señalaba un momento procesal determinado, aquel que las partes sostenían en el primer debate contradictorio, en aquel actor que exponía sus pretensiones y el demandado su defensa. Desarrollo. Notificación litis denuncio, hecha a petición del actor por un empleado del juzgado quien le presentaba la demanda. Libellus conventius al demandado, contestación del demandado. Libellus contradictions, también efectuada a través del empleado judicial. Litis contestatio, en la que las partes exponían sus argumentos. Procedimiento probatorio, en el que se ofrecían, desahogaban y valoraban las pruebas. Entre las más importantes eran la testimonial, la documental y la pericial. Sentencia. La sentencia podía ser impugnada y el recurso por excelencia fue la apelación. También se conservó la integrum restituo como recurso extraordinario. La apelación se formulaba ante el juez que hubiera dictado la sentencia en un plazo de 10 días verbalmente o por escrito. Pasado el plazo sin que hubiera apelado, la sentencia era firme y podía ser ejecutada. La parte ganadora tenía el actio judicati para pedir la ejecución, que recaía sobre los bienes del vencido.
Podría ser una ejecución particular de una cosa determinada, la cual era tomada por los oficiales del tribunal. Si la condena versaba sobre una cantidad determinada de dinero, se tomaban los bienes necesarios para cubrirla.